ver si hay sonido. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Joder, sois más puntuales que en la mili. Hola. Bueno, ahora nos falta a Willy. Hoy va a ser un día chulo. También. Venga, voy a ir poniendo el vino de hoy. Ya tenemos aquí a Willy. Ya estoy. ¿Qué tal? Buenas, Buenas tardes. todo bien, ¿se me escucha? Sí, sí, ¿me oyes tú a mí bien? Perfecto, tío. Anda, la gitana. Sí, bueno, hoy tocaba un finito. Hay una manzanilla, perdón. Pe- Suspendido, Pedazo de viña, fuera. pedazo de viña. Bueno, ¿qué tal estás? Pues mira, muy bien. Aquí en casa, pues como todo, pasando como mejor pueda, con vino, yo también. Y con la tabla del 7 me has dicho antes, Y ¿no? la tabla del 7 con los niños y nada, poco a poco se van adaptando, pero los que estén en casa y que también tengan niños sabrán que es complicado. Ya. Bueno, lo primero, bienvenidos a todos y, bueno, hoy tenemos a Willy Pérez, el enamorado de Jerez, del marco de Jerez. Un tío que, si no me equivoco, se enamoró de todo esto, aunque ya venía de familia, pero se enamoró después de leer un libro de 1834, Oye, ¿no? papi, ¿eh? Un Sí, libro bueno, de Jane Busby, ¿no? es una de las noches de fuego que yo hablo, uno de los momentos críticos que tienes en la vida cuando de repente parece que las cosas te cambian y ves la luz, ¿no? Y es bonito, es una historia bonita. Así que de intentar hacer variedades internacionales en Jerez a intentar revolucionar todo el marco, ¿no? Esa ha sido un poco así resumiendo, ¿no? Sí, bueno, también en la juventud, Fernando, cuando eres joven Sin y duda. estás muy adaptado a las modas que tienes y yo pues soy de la época de la madera y 200 y 300% de madera nueva y de la Syrah y todo esto. Ya. Y en esa época es verdad pues que me di mis garbeos como muchos de mi generación por California, por Australia, estuvimos trabajando allí, el otro día lo conté también que nos fuimos con Ramiro, los dos allí y cuando uno sale fuera es cuando se da cuenta que tiene raíces. Ya. Y cuando te preguntan fuera de lo que es lo tuyo y tú la verdad que vienes de pasar un poco, el otro día lo conté, ¿no? Que nosotros somos una generación pues que no ha crecido amando el vino de Jerez, la verdad, porque era todo lo contrario a lo que nos enseñaban en la época en la universidad, ¿no? Que era la madera nueva, que era la fruta, que era todo lo contrario a lo que significa un vino de Jerez, que es Sí. madera cuanto más vieja mejor, que el oxígeno es tu amigo, que bueno, y había también una gran separación, que eso sí ya es de mi generación, del el amor por la viña, y en Jerez pues, había una dicotomía tremenda entre el mundo de la viña y el mundo de la bodega. Algo que curiosamente viene de uno de los sitios del mundo que perdóname la expresión que no quiero parecer chauvinista, que era Champions League, y ahora lo veremos en zonificación y en amor por los viñedos, ¿no? Y por el suelo, que había una auténtica obsesión por los suelos. Y parecía paradójico. Y bueno, el caso este con Jay Fafi, porque encontré ese libro, hay muchísimos libros escritos sobre lo que significaba el Jerez de la viña, el Jerez de los suelos y tal. Ya. Y cuando te reencuentras en un momento, pues tiene un momento crítico en la vida, esos puntos, que no sé si te ha pasado a ti en A determinados mí, momentos, que conoces a una persona o vas a una viña que dices, ostras, tío, esto es lo que yo quiero, o tienes un momento de inspiración que te hace que al día siguiente te levantas siendo otra yo, persona. yo he tenido cientos de estos y cada día los vuelvo a... No, no, de verdad, de verdad. O sea, un día me hizo clic y siempre intento ver y aprender de cada uno y todo me hace clic, ¿no? O una Pero botella que abres también, Fernando, te habrá a, pasado, abres una a- botella y dices, hostias, esto es lo que yo quiero, tío. a mí lo que me pasó viajando es que bueno, pues empiezas a ver a grandes productores y sus grandes viñedos y a veces te das cuenta y empiezas a valorar lo que tienes en casa, ¿no? Porque Claro. tienes viñedos que, bueno, pues que nunca has pensado que son algo tan especial, ¿no? Hasta que ves, pues otros viñedos, pues quizá, no menos, pero diferentes,
y tú ves que lo tuyo no tiene nada que envidiar y entonces lo que tienes que hacer es ponerte a trabajar y conseguir que Claro. eso brille, ¿no? No sé, ese es un poco esto. Para antes de empezar me gustaría hablar de los vinos. Yo tengo un vino que es una manzanilla a la gitana, pero no es una manzanilla a la gitana al uso, es la aniversario, que es una saca de, si no me equivoco, eran 10 botas, eh, que sacaron y guardaron durante 3 años, de 12 años, y que sacaron y guardaron durante 3 años más en fudres de 1000 y barricas de 500 y tal, y lo hicieron para conmemorar el 225 aniversario. Un vino bastante chulo. Yo soy bastante de los Hidalgo, me gustan sus vinos y no sé, me parece bastante chulo. ¿Y tú qué bebes? Seguro que algo más Bueno, sí, especial y antes de raro que yo. decírtelo, si me permites el apunte, la Gitana tiene uno de los mejores, de las mejores viñas del Marco de Jerez, que es el Cuadrado, que está, bueno, en el subpago de los Cuadrados, que está dentro del pago de Balbaína, y es un pedazo de viña que, bueno, el que quiera visitar y esté visitando el Marco de Jerez, la recomiendo totalmente. Pues mira, yo estoy con algo distinto. Agustín Blasquez, un carta blanca de los años final de los 60, 70, y bueno, un carta blanca, perdón, un capuchino, me voy siempre al unicornio. Bueno, los que nos conozcan y se han aficionado a los Jereces viejos, pues una de las bodegas fetiche del Marco Jerez, Agustín Blasquez. Yo tengo además una relación sentimental profunda porque mi padre entra a trabajar en Domecq en el 74 como enólogo, y Domecq había comprado a Agustín Blasquez casi el año anterior. Y hay una historia muy bonita porque cuando Agustín Blasquez saca Capuchino, que el nombre viene de que está el convento de Capuchino justo enfrente de la bodega de Agustín Blasquez, Agustín Blasquez sacaba de la primera criadera. Para los que no están viendo, que no saben nada de Jerez, saben que la primera criadera es más joven que la solera, ¿de acuerdo? Que es donde se suele sacar el vino embotellado. Cuando Domecq compra a Agustín Blasquez, empieza a sacar de la solera, mucho más viejo. Y eso viene un poco, Fernando, ya, y empezamos hablando del terroir, del terruño y las personas, por la filosofía del ADN de Domecq, que buscaba la concentración. Domecq siempre históricamente le gustaba más charnudo, que es la concentración, y buscaba, ¡pum!, reventarte la boca. Agustín Blasquez buscaba un poco más esa concentración, pero dentro de la elegancia, y sacaba de esa primera criadera, claro, porque le parecía que la solera era demasiado. Y bueno, son historias bonitas que están en el Marco hay 500, pero vamos, en todo caso es un vinazo. Pues lo que vamos a hacer, nuestro objetivo de hoy, si te parece, es intentar, bueno, yo tenía muchos objetivos, pero creo que si alcanzamos el primero será un éxito. Sería un poco que nos explicaras pues lo que es la zonificación y la historia de la historia de la zonificación en el Marco de Jerez, porque algo que es tan actual como es, pues eso, el concepto terroir y el concepto zonificación, pues en el Marco de Jerez se hacía en 1700, ¿no? Si no me equivoco. Sí, y para introducir un poco el tema, el concepto terroir es un concepto, pues una palabra francesa, una palabra muy difícil de definir, pero que no es tan difícil. Al final el terroir es el conjunto de los elementos que condicionan pues a la uva que vas a tener, ¿no? Al viñedo, ¿no? Y básicamente son el suelo, bueno, son como los 4 elementos, ¿no? Tierra, sol, aire y agua, más luego otros tipos de elementos, ¿no? Dentro de tierra pues estaría la orientación, la inclinación, dentro de la tierra pues estarían los tipos de suelo, la interacción, pero tendríamos que meter más elementos como por ejemplo sería la variedad, el pie, tendríamos que introducir también el 5.º elemento que es el ser humano, y el conjunto de todos esos elementos pues hace el terroir, ¿no? Pero hoy vamos a centrarnos en la parte, yo creo, más climática y de suelos, sobre todo, de suelos, si no me equivoco, ¿no? Bueno, pues depende, Fernando, porque yo la verdad, y esto lo hemos hablado muchas veces, y muchas veces con Ramiro y con Juancho, que tú lo conoces también muy bien, que nos ponemos a hablar del concepto este, y yo soy muy humanista dentro del concepto de terroir. De hecho, si tú me preguntas ahora mismo a mí qué es el terruño, es que te respondo que no tengo ni la más absoluta idea, y porque creo que es al final una pregunta, sí la zonificación, que sí me puedo entender mucho más, pero el terruño, al entrar dentro del componente del ser humano, me genera una grandísima confusión, porque además ha habido muchísimas, claro, y claro, hay tantos terruños como seres humanos en la Tierra, porque al final, esta yo creo que es una de las grandes preguntas que solo se puede responder desde el punto de vista de la filosofía, o desde el punto de vista, que cada uno lo llame como quiera, espiritual o tal, porque el hombre a lo largo de la historia
Se ha hecho muchísimas preguntas. En el mundo antiguo se preguntaba la relación del hombre con los dioses, en la antigüedad clásica con la naturaleza, después en el medievo otra vez con la religión. Y ahora pues estamos en una época en la que el hombre tiene respuestas para todo en el móvil. Nada más que tenemos que darle a Google, y el único momento donde podemos de verdad reencontrarnos con quién somos es cuando dejamos el móvil en la mesilla de noche antes de dormir. Y esos 2 minutos, 3 minutos de vigilia, se activa el cerebro y nos lanza este tipo de preguntas filosóficas que para mí en todo el mundo del vino evidentemente es ¿qué es el terroir? Yeah. Y al final esa relación del ser humano que en Jerez, después la repasaremos, tú has visto que yo me voy por las ramas infinitas, así que córtame el chiringuito cuando quieras. Pero es verdad que en Jerez ha cambiado muchísimo lo que es la concepción del terruño, desde la realidad, pues desde 1778, 1870 y 1970, había 3 periodos muy marcados y cada uno pensado de una manera que es el terruño. Si quieres después lo repasamos. Vale, sí. Hombre, a mí lo que me gustaría es empezar a entender por qué antes cómo se zonificaba y por qué se dejó de tener en cuenta y qué está pasando ahora. Ese es un poco el esquema. Vamos a ver, el tema de Jerez lleva una zonificación desde la época romana, ¿de acuerdo? Desde que empezamos, tenemos pagos que son costeros, que son, por ejemplo, yo que sé, Valbaína, Añina, que está cerca de la costa, pero todo lo que termina en ina es romano y que significa lugar de, ya lo expliqué también, lo expliqué muchas veces, Valbaína, pues el lugar de los Balbos, que era una familia romana del siglo I. Entonces tú sabes que al final las zonas clásicas casi todas tienen contacto con el mar o con un río o con un afluente por donde pueden salir a viajar, ¿no? Entonces esto es lo que hace al final que la civilización, en el caso de Jerez, pues se dedica al cultivo pues del cereal, del olivo, de lo que sea. Entonces, desde ese primer momento ya hay una zonificación, que lo habla Columela además, donde se puede plantar viñedo y donde no se puede plantar viñedo. Y ya se describe en nuestra zona que se pueden, en los cerros blancos donde se dan los vinos buenos, y en las zonas bajas se tienen que plantar cereal. Esto, como tú sabes, pues los romanos ya lo sabían y ya tenemos zonificación en época romana, ¿de acuerdo? Por lo menos ellos conocían los sitios y sabían por qué eran famosos el vino. De hecho, tú vas en Jerez con el tractor y vas levantando ánforas binarias en muchos sitios, como Añina tuvo una tradición de 2000 años haciendo vino. Entonces, hay un componente humano muy importante que no podemos dejar de lado. Después pasamos a la época árabe, y ya tenemos pagos como Macharnudo, que significa casa en un cerro pelado, ya te está diciendo que ahí no crece la hierba de lo calcáreo que es el suelo. Tenemos Almocadén, todo esto son de origen ya árabe, pero más metidos hacia el interior. Y ya mucho más metidos al interior, o depende del sitio, ya tenemos pues la Reconquista, ¿no? Cuando viene Alfonso X, ya vienen pues las familias que vienen poniendo los nombres a las tierras que se van quedando, y tenemos Miraflores, y tenemos, yo que sé, Carrascal, y pues que van denominando sitios de la naturaleza. Entonces, dependiendo del sitio y dependiendo de la época, se han ido considerando sitios otros. ¿Cuándo llegamos al culmen, Fernando? En el siglo XIX. Como casi toda Europa, como tú sabes, pues cuando ya se empieza a decir, bueno, señores, esto es así, lo conocemos todo, pero vamos a arreglarlo. Y esto para mí empieza en un movimiento, y córtame si me voy por la rama, que es muy importante, que es el movimiento romántico. El romanticismo toca todas las vías, toca la economía, toca la política, toca el arte, y también toca el mundo del vino, por supuesto. Aquí en Jerez tenemos un personaje muy importante, que es Juan Auri, que llega en 1778, ya sabes que el romanticismo es 1770, 1850, donde la idea principal del romanticismo es el liberalismo, es que la persona tiene que ser diferente a las demás. Y ahí están los héroes, ¿no? Es esa literatura de héroes, de yo soy distinto a los demás, donde hay un gran apego a que lo mío tiene que ser diferente y a mi trozo de tierra tiene que ser diferente. Y yo creo que ahí es en el romanticismo donde se consolida de verdad la zonificación. Y ahora hablaremos del tema de los suelos, porque no siempre se han considerado los suelos buenos como las albarizas, antes eran los barros, y ahora volveremos a eso. ¿Qué pasa con el romanticismo? Pues que tiene su final. Para mí, cada rama de la vida lo tiene en su historia. En el mundo del vino, para mí lo pone Pasteur en 1850, cuando llega y dice, señores, esto de que los vinos buenos se hacen en este sitio total, no, aquí lo que tenemos es que hay unas levaduras o hay unas bacterias y tal, y llega el racionalismo y rompe con toda la idea anterior, y es cuando ya empezamos a decir, bueno, vamos a poner coto y esto lo vamos a llamar tal, que como tú sabes, pues en el 55 Burdeos, 61, 62 Borgoña, y se consolida. Y en el 68, 1868, podemos decir
que llega a Jerez, A Jerez. de una manera más uniforme, porque Jerez, el problema que tiene, hay un artículo muy bueno de Álvaro Girón. Pero una pregunta, ¿y esto sí. llega de parte de extranjeros o no, el concepto? Sí, vamos a ver, en la Porque zonificación... es lo que me imagino es que sería alguien de esa corriente que baja, de los ingleses. Es un francés, un francés. Es un francés. Mira, en Jerez pasa una cosa, córtame, es que yo me voy por la rama No, muchísimo, está bien, pero en fenomenal. 1778, Sí. antes de 1778, no se envejecen los vinos en Jerez. Estaba prohibido, porque se consideraba que era una medida especulativa, porque se consideraba la uva como si fuera un cereal o como si fuera cualquier cosa. Entonces decía, macho, si tú almacenas y tú lo vendes cuando a ti te dé la gana, al final lo que pasa es que tú estás variando los precios de mercado. Entonces, en aquel momento estábamos en una economía protectora, porque tú mañana entrabas en guerra con Inglaterra, con Francia, tal, tú tenías que controlar a la gente. Entonces llega ya con estas ideas liberales que te he dicho, romanticismo, un tal Juan Aurí, Jean Auguí, que viene de Francia y se instala en Jerez de la Frontera. El tío dice, mira, déjame de rollo, que yo como que no voy a envejecer aquí, porque en aquel momento, fíjate que se envejecía en Inglaterra. ¿Qué producía Jerez? Vinos jóvenes, claro, que mandaban a Inglaterra y se envejecían allí. Entonces, fíjate el concepto, que importante. Llega Juan Aurí, libertario, romántico, y dice, señores, aquí rompemos todo. Hay un libro buenísimo de Javier Maldonado que lo cuenta todo, que es el capitalismo, el surgimiento del capitalismo en el marco de Jerez. Y surge el capitalismo en Jerez, que es, yo voy a hacer lo que yo quiera. Antes de eso, ¿qué pasaba? Que el cabildo te decía cuándo podar, cómo podar, a cuándo vender tu uva, cuánto tenías que hacer los trasiegos, que más allá de abril no podía, que tenías que quitar las lías y tenías que vender el vino, todo estaba arreglado. Y llega Juan Aurí y dice, mira, señores, yo voy a hacer a mí lo que a mí me dé la gana, tú déjame. ¿Por qué se tenía esa protección? Porque no querían que la gente vendiera más bajo. Claro. Querían proteger el mercado. Pero Juan Aurí dice lo contrario, dice, no, si es que yo lo que quiero es vender más caro. Yo quiero decir que yo estoy en Macharnudo, que yo tengo el castillo del Majuelo y yo lo quiero poner en mi bota. Y ese es mi vino, ¿de acuerdo? Ahí empieza el concepto real de zonificación, con la liberalización de la economía, porque antes era mucho más complicado. Una cosa muy importante, porque allí en ese momento se vendía en botas, claro. Entonces, y bueno, hasta hacer los telediarios se seguía vendiendo en botas. No quiero decir, pero el marketing había que hacerlo en la bota. Claro, marcando la bota. Y bueno, al final las relaciones comerciales que tenían, ¿no? En este caso con Patrick Murphy. ¿Qué sucede? Pues fíjate qué bonito es esto para la historia de la zonificación. Una vez que Juan Aurí gana un pleito que tiene y se liberaliza, es cuando de verdad se empiezan a apreciar las albarizas, que como saben y los que no sepan que están en casa son los suelos calcáreos y los que nosotros preferimos. Antes de eso, se preferían las arcillas. ¿Por qué? Ya te está sonando en la cabeza, porque tú mandabas vinos jóvenes. Claro. Claro, al vender un vino en una arcilla, volumen, fruta, claro, el vino preparado para mandarlo. Cuando ellos empiezan a envejecer, imagínate qué drama, en Jerez no se sabía. Es cuando vienen ya los agentes extranjeros, ¿no? Dicen, no, que ahora el control está en Jerez, no envejeciendo fuera, que estaba lo añadido. Vamos todos a Jerez a darle envejecimiento, que es lo que hace que el vino cueste más. Entonces, en ese momento es cuando ellos empiezan a clasificar y a decir, espérate, el vino de esta parcela y de esta otra envejece, que al final, como tú sabes, el concepto en la antigüedad de calidad es si aguanta el vino o no aguanta el vino. Aguanta, ya está. Siendo claro, vamos. Y yo creo que casi que sigue siendo así, ¿no? Y entonces ellos empiezan a decir, mira, ¿cuál envejece bien? Macho, los que están ahí arriba, aunque están arriba, en la parte de arriba del cerro, en las partes más albarizas. Y entonces pasa de preferirse las arcillas a las albarizas. Con lo cual, me vuelvo a contradecir a mí mismo, la zonificación o el terroir o tal depende de las circunstancias. Claro, del objetivo. Claro. Del objetivo. ¿Quieres envejecer? Albariza. ¿Quieres fruta? Arcilla. Ya. Está claro. Y entonces, ¿cuándo empiezan a...? Entonces, ¿cómo se empieza a hacer las divisiones y cómo pues mira, esto? En Jerez todo eso estaba hecho, ¿de acuerdo? Es aquí tengo un plano de circunstancias, porque en Jerez hay varias circunstancias muy importantes para la zonificación. Y yo no sé si se ve, pero bueno, yo lo he contado muchas veces. Una es el océano, que es tremendamente importante. Nosotros no tenemos un punto frío, no tenemos altura. El punto más alto es 136 metros de la Jerez clásica, ya después se eleva en los años 70, y que es el Santo, el viñedo del Santo, con lo cual nuestro punto frío es el océano, como hemos hablado tú y yo antes. Si tú te acercas al océano, te enfrías, si te separas, te calientas. Es tan sencillo como eso. Aquí tengo uno de los planos, no sé si se verá en la cámara, ¿se ve algo? ¿Por ahí? Sí, se ve perfecto. Este es uno de los que hemos sacado Ramiro y yo para el libro. Está bueno, claro, pero al final se ve que por aquí está el océano, ¿de acuerdo?
ves que todo esto es más blanco y todo esto es más oscuro. Sí. Este es el índice de Hughley, posibilidades vale. heliotérmicas, ¿vale? Fíjate como el océano, todo esto que está blanco, modera y aquí está mucho más oscuro. Pues de aquí, de Rota a Trebujena, son 28 kilómetros en línea recta. Ya, Y casi el índice de Hughley casi se duplica. ya. Entonces, Sí. esto es una de las cosas más importantes en la zonificación del Marco Jerez. El océano. Todos los pagos costeros de aquí, de la zona de Sanlúcar y de la zona de Chipiona y por aquí, son mucho más frescos, te dan unos vinos mucho más verticales, mucho más ágiles, de menor grado, por supuesto, y de un trago mucho más fácil que la zona clásica de Balbaína, Añina, Machanudo, Carrascal y de las zonas nuevas y, por supuesto, de Trebujena, ¿no? Que son los vinos monstruosamente concentrados. Esto es una de las partes más importantes, zonificación por el océano, ¿de acuerdo? Otra de las partes más importantes de los caballos de batalla importantísimos es el suelo, como tú sabes. En Jerez, y hay una diferencia muy grande en cómo se hace al final en Borgoña o cómo se puede llegar a hacer en Burdeos, se hace una clasificación de calidad. Yo no soy una persona particularmente coincidente con clasificar como esto es mejor o esto es primer cru, estos dos. No acabo de verlo bien y en Jerez se hace una cosa que es muy curiosa, que no se clasifican los pagos, sino que se clasifican los suelos. Y tenemos 9 suelos, ¿de acuerdo? 3 de arena, 3 de arcilla y 3 de albariza. Arena tercera, arena segunda, arena primera y consecuente, ¿no? Albariza tercera, segunda y primera. Todo esto ya en el siglo XIX, Fernando, se pagaba por tipo de suelo, porque había pagos que tenían más fama y había pagos y viñas, porque ya llegaremos en 1900 a la parcelación por parcela, pero se pagaba por suelo. Entonces, al final, nosotros hemos encontrado hace poco en Bodegas Tradición como los inventarios, que son preciosos de los libros, clasifican todos los vinos en el inventario de la bodega, estoy hablando de 1850, por los suelos. Y esto es una cosa importantísima. Y un suelo de arena, por muchos años que tuviera, era más barato que un suelo de albariza, porque ellos veían el potencial. La clasificación de suelo es importantísima. Tú sabes más o menos y conoces o pegamos un repaso cómo son las albarizas del Marco Jerez, cómo se generan. Un suelo, como tú sabes, sedimentario, calcáreo. Nosotros, el otro día contó Pepe Raventós algo de cómo se mete la lengua allí en el Penedès, como eso, pues en la misma época, 16 millones de años. Y Andalucía, pues terminaba en el norte de Córdoba y terminaba y entre el norte de Córdoba y el norte de África. Había el resto era, claro, era agua. Agua con el plegamiento alpino, y que tú sabes que también se origina en Mallorca, no sé si me estáis viendo al revés o no sé cómo, se origina una pequeña isla en medio que divide el estrecho bético en dos. El surbético, que es el futuro estrecho de Gibraltar, y el norbético, que es el futuro Valle del Guadalquivir. El Valle del Guadalquivir poco a poco se va cegando y se dan unas condiciones muy importantes para que viva el meollo del asunto, lo que a nosotros nos hace diferente, que son las diatomeas. ¿Por qué? Porque las diatomeas necesitan dos cosas esenciales para vivir, Fernando. Una es la luz, y la luz, como tú sabes, en el océano está en la parte de arriba, depende de la turbidez del agua, podrá pasar más o menos por unos 200 metros. Y en el fondo del océano que está la materia orgánica, el papeo que necesitan. Claro, como el océano tiene 3 kilómetros, no se dan las condiciones arriba y abajo. ¿Qué se necesita? Que esto se eleve y que haya turbulencia con un paso de agua, que era el estrecho de Norbético. Entonces las levaduras y las diatomeas tienen para comer y se desarrollan de una manera explosiva durante 10 millones de años, que empiezan a precipitar. Y cae como una estructura sólida de unos 300, 400 metros. Ya después, por los fenómenos de subida y bajada del mar, como en todas las zonas mundiales, se van haciendo cerros, ondulaciones, y ya entran las arcillas contaminando las partes bajas, que nosotros en Jerez, por debajo de 45 metros, donde contaminan las arcillas, y de 45 metros para arriba tenemos los suelos calcáreos, las albarizas. Cuanto más arriba, menos contaminado y más puro. Más puro. Y al final, ¿qué tenemos? Y esto es una cosa muy importante, que Ramiro y yo incidimos mucho. Hay que hacer mucha diferenciación entre los distintos tipos de calcáreo. Hay una tendencia muy grande mundial entre decir esto es calcáreo o esto es... en las arcillas yo creo que se distingue mucho más que en los calcáreos, que la gente habla de esto es calcáreo y se acabó. Hay muchísimos tipos de suelos calcáreos en Jerez, sobre todo por la composición de las diatomeas. En 10 millones de años te da por un montón de especies. Claro. En Jerez podemos tener casi, recuerdo la cifra, pero creo que eran 80 y tantas diatomeas diferentes. Y no solo son diatomeas, sino que son radiolarios. Mira, aquí me lo ha traído, que lo tenemos impreso en 3D. Mira, por ejemplo, esto es una diatomea aumentada en 3 dimensiones. ¿Veis? Esto es un actinociclo sin helm. Y vais a ver, ¿veis los boquetitos? ¿Se ven en la cámara? Sí, se ve. Que está perforada. Esto es clave. Y esto, por ejemplo, es un radiolario.
¿Veis la cantidad de espacio que tiene dentro? Esto, por ejemplo, es un foraminífero, que es como una especie de conchita, ¿vale? Esto es lo que estos son diminutos, son micras, ¿no? Ese espacio que tiene dentro, la diatomea, está el actinociclo ingel, que está muy presente en los pagos de Macharnudo, Carrascal y en Maína. Todo este espacio que tiene dentro específico permite que entre el agua y entre el aire. Entonces hace que el suelo sea muy poroso y muy poco denso. De manera que cuando tú lo coges parece una tiza. Pues dependiendo de la raza, dependiendo de la altura del cerro, tendrás unas razas u otras. Esta, claro. por ejemplo, es súper silícea. Esta tiene ópalo A hasta la muerte. Esta es la que más buscamos. Esta es la que forma al final las barajuelas y los suelos más puros y más livianos de todo. Pues dependiendo de la raza y de lo que tengas, ahí ¿qué tienes que hacer? Pues mirar el microscopio muchísimo, ver la composición de uno de otro, explicarlo de esponja, tal, y ver un poco lo que tiene cada uno y diferenciarlo. Entonces, ¿hay diferencia en la cantidad de agua que pueden captar o no? O mantener. Sí, la capacidad de campo es totalmente distinta. ¿Cuál es la superior? ¿Cuál de los tres tipos tiene la superior? Pues mira, nosotros tenemos, como sabes, está la tosca cerrada, que es el 80% de la albariza de calidad del Marco Jerez. Tenemos dos especialidades, una es la lentejuela y otra es la barajuela, ¿de acuerdo? La barajuela es una estructura, me había traído la piedra, pero la he dejado por ahí. Es una estructura laminar, de ahí viene el nombre baraja de cartas. Lentejuela es como unas pequeñas bolitas mucho más sueltas y tosca cerrada es mucho más maciza. En la barajuela, las raíces van a través de la estructura laminar. En la lentejuela, como está muy suelta, van por todos sitios. Claro. Y en la tosca, por las caras de foliación, por donde se parte la piedra. Entonces, por ejemplo, en la barajuela, normalmente es donde más agua y capacidad de campo tiene el campo. Claro. Se hincha, pero sobre todo es por la proporción que hay de espacio, de raíz también, pero por la proporción que tiene de diatomea. Porque una cosa que hay que diferenciar mucho, los suelos calcáreos no son los mejores en el Marco Jerez. Los buenos son los que tienen mucho ópalo A, ese silicio, porque al final es que es un suelo que se comporta, drena casi como una arena, retiene el agua como una arcilla, pero la suelta como un limo, ¿sabes? La suelta es mucho más fácil que una arcilla, que tú sabes, que coge mucha agua, pero al final no la quiere soltar. Pues al final con la albariza tiene un comportamiento un poco extraño porque al final es un suelo que está compuesto de algo que no es relativamente normal, ¿no? Que son fósiles. Entonces la barajuela pues, tiene una capacidad de campo, puede llegar a 20 y tantos, hasta 30 y tantos puede llegar a la capacidad de campo, pero la suelta es muy fácil. El punto de marchitez permanente, si tú haces al final el agua útil, perdón, es el que te he dicho la cifra, es 20 y tantos, con lo cual es muchísimo, ¿no? Funciona muy bien. Joder. Y sin embargo, cuando estamos moviéndonos a las arcillas y tal, todo cambia, ¿no? O sea, el potencial un poco... Mira, ahí, fíjate, hay uno de los índices que tenemos nosotros para la zonificación. Si me pongo muy técnico, me lo dice y cortamos y nos vamos a lo humano que le gusta más a la gente. Este es el NDVI, ¿vale? ¿Estás viendo más o menos? Sí, lo veo. Sí. El índice, como tú sabes, de potencial, bueno, de cantidad y calidad de la fotosíntesis y ¿Se ven los colores que esto es más marrón? Sí, sin duda. Y esto es más verde. Sí. Esto es más charnudo, ¿de acuerdo? Fíjate cómo toda esta zona tiene menor NDVI que toda esta. Esto es la zona noreste del Majuelo, perdón, de Macharnudo, y esta es la zona suroeste, más expuesto al poniente, de Macharnudo. Esto es Macharnudo bajo y esto es Macharnudo alto. Toda esta zona de aquí, aparte de que está orientada al norte, es mucho más arcillosa. Y toda esta zona de aquí es más calcárea, sobre todo esto. ¿Qué hay aquí? Fíjate, yo lo estoy viendo al revés, pero a ver si no me equivoco. A ver, ¿dónde está el sur? Aquí, voy a poner el dedo para no liarla. Esto es Valdespino, ¿de acuerdo? Aquí está Agustín Blázquez, La Riva, Botaína y el Majuelo. O sea, este círculo es el círculo de las super bestias pardas de Macharnudo históricas. Y fíjate como todas las más conocidas se sitúan en la zona de concentración. En la zona de calcárea, ¿no? Super calcáreo. Sin embargo, el calcáreo patrocina que tenga menos hoja la planta. La planta está aquí muy incómoda. Entonces, al final, el calcáreo es muy bueno para darle concentración al vino y, sobre todo, extracto seco que hace que aguante. Eso te iba a decir, porque lo notas en textura. ¿La textura es donde notas más el calcáreo o con...? La garganta. Aquí hay varios parámetros. Si tú estás en la costa, hay un truco memotécnico, y este le gusta mucho a Ramiro, de la geometría de que te hace el vino en la boca en los vinos de Jerez. Y hay un truco muy fácil
para distinguir los pagos en Jerez sobre si son oceánicos o son interiores y después los tipos de suelo, ¿no? Los vinos oceánicos te caen a la punta de la lengua y tú notas una efervescencia en la punta. Y cuando te metes en el interior y cuando los suelos son más potentes y el clima es más interior, te caen a la garganta. Entonces, dependiendo de si el vino te cae y te dura muchísimo la garganta, tienes más extracto seco, sabes pues que seguramente estarás en Carrascal o lo mismo está, yo que sé, en Espartina o en un pago de interior, y conforme te vas hacia adelante, estás yendo al océano. Al final es un movimiento de concentración, claro. Si lo quieres simplificar al máximo. Cuando estás en una arcilla, tienes mucha hoja, ¿qué sucede? Pues que tú tienes una expresión vegetativa, la arcilla tiene mucho más materia orgánica, se comporta la planta de una forma explosiva, pero en agosto la planta te hace ¡pum! Y se cae. En el suelo calcáreo, la planta no vegeta mucho, pero la va aguantando durante mucho tiempo. Y te llega hasta septiembre o cuando quiera y sin apurarse. Sin apurarse, porque no vegeta y no es explosiva. Va muy despacio. Muy despacio. Tú ves que las yemas, que los pámpanos son más cortos, que no tiene el grosor de una arcilla, que es impresionante, sin embargo aguanta más. Y tradicionalmente, ahora con esto que te he enseñado aquí, se han escogido las zonas de vinos de amontillados, por ejemplo, mucho más en esta zona, y aquí se escogían más los olorosos. Fíjate, qué curioso es. Buscando un poco al principio más esas peso, frutas, ¿no? Buscando más peso. Claro, se buscaba un poco que fuera más explosivo, pero es que date cuenta que el oloroso es el verdadero vino jerezano. Ahora está denostado completamente y dio paso al amontillado y ya por último, incluso con la moda de los palos cortados, se ha eliminado el oloroso, se ha quitado de la ecuación. Pero para hacer un oloroso tienes que buscar un poco la cara norte y un poco todo esto, ¿no? Y como buscas un oloroso de la concentración, buscas más quizás el vino claro, puede ser demasiado. Ya. Joder. ¿Y las arenas dónde quedan aquí? Pues en la costa. Las arenas están en la parte de Rota, en la parte de Chipiona, en todo. Cuando ya te vas moviendo mucho más hacia la costa, hay ya desgraciadamente muy, muy poco viñedo en arena, Fernando. Ahí donde quedaron, pues quedaron... Es que date cuenta que Jerez, y ya entramos ahí, ¿te acuerdas que te he contado antes lo de Juan Auri? Sí. Cuando gana el pleito, nosotros venimos de un problema y una crisis que estaba en todos lados, que era la crisis agraria de falta de rentabilidad en la situación agraria, incluidos los viñedos. Juan Auri liberaliza y ya dice, señores, no estamos produciendo uva, estamos produciendo vino y además envejecido y de calidad y de pago. Entonces, Jerez crece desde 1778 hasta 1870 de una manera brutal. Acuérdate que te dije eso de Pasteur en 1850, pues hay un movimiento de entendimiento de pago, del romanticismo, de los pagos, de todo tiene que estar separado. Ya a partir de 1850 se dice, bueno, llega Paladí y Barreto, llegan todos los escritores que determinan, se hacen planos, hay de todo, ¿no? Pero a partir de 1850 Jerez entra en el movimiento bodeguero, con Pasteur y con todos los científicos que dicen, señores, tal, esto se puede hacer en bodega, no sé qué. Y Jerez empieza a añadir muchas cosas a los vinos. Y los vinos caen, Fernando, si lo coges muy paralelo a lo que está pasando ahora mismo. Hay dos situaciones clónicas y lo vas a ver que tiene muchísima relación con el terruño cuando acabe. ¿Qué sucede? Pues que empiezan a hacer vinos de bodega. Y desde 1850 a 1870 se le da a la maquinita, que es añadir vino de color, o color caramelo para que los vinos parezcan más viejos, añadirle azúcar, tal, para que los vinos, eso, y hacer los vinos en bodega para producir mucho más, porque se vendía muchísimo Jerez, pero muchísimo. En 1870 Jerez se vendía muchísimo y era carísimo. Era uno de los vinos más caros del mundo en aquel momento. Había una broma que se hacía en Inglaterra que decía que un Jerez viejo, una bota llena de Jerez viejo, era más caro que una bota llena de oro, porque llegó la burbuja del Jerez en 1870. Y en 1870, ¿qué pasa? Que hace ¡pof! Revienta la burbuja y caemos en picado. Y desde 1870 hasta 1924, más o menos, que es cuando empiezan a subir otra vez precios y ventas, hay un periodo de reflexión. Y vas a ver los paralelismos con la situación actual, que es muy bonito. En 1900 surgen unos cuantos señores, que uno es el conde de Aldama, en Sanlúcar, aquí en Jerez el marqués de Domecq, Gumersindo Fernando de la Rosa. Hay varios que dicen, señores, ¿qué hemos hecho? Hemos estado haciendo vinos de bodega. Cuando lo que hizo famoso a los jereces, lo que nos ha hecho subir es la albariza, y lo citan así, ¿eh? Fíjate el paralelismo con lo que tenemos ahora y lo que pasaba hace 20 años, ¿eh? Y dice, y ellos lo escriben y tal. Entonces hay un movimiento de naturalizar los jereces.
Y ellos con naturalizar los jereces se refieren a hacerlo desde la viña. Ya. Y eso ya pasa en 1900, ¿eh? Y está pasando ahora otra vez, es clónico. Se tiran un año predicando en el desierto hasta que por fin enganchan otra vez y vuelve a subir Jerez con el Jerez del Terruño, el Jerez de la Viña, ya de una manera diferente. ¿Qué sucede? Con la pregunta que tú me hacías de las arenas, que en 1870, después de esa crisis, se tiene que arrancar casi la mitad de las hectáreas que tenemos en Jerez. Se pasa de 18.000 a 9.000. ¿Qué se arranca, Fernando? Pues los viñedos que no dan tanto dinero. Tú no vas a arrancar más vuelos. El Gran Cru por excelencia, el Romané Conti de Jerez. Y vas a arrancar el que te he dicho antes, el Cuadrado de la Gitana, de lo que te estás vendiendo. Tú vas quitando las zonas menos rentables, que son las arenas, las arcillas, y te quedas con los pepinos, ¿no? Arriba. Y eso es un poco lo que pasa. Y lo mismo pasa con las variedades. Se arrancan todas las variedades que valían, bueno, todas las costeras, y se van arrancando las variedades de abajo. ¿Qué estaban en las arcillas? Y esto es una cosa para hablar largo y tendido. Pues variedades que no tenían tanto aguante en pie franco al calcáreo. Tú no sé si lo has pensado, pero date cuenta que tú plantas en... Me he difuminado aquí un poquito. Cuando tú plantas en pie franco, la resistencia calcárea es muy importante. Ahí hicimos una prueba nosotros de poner, para dejar esta teoría, muchas plantas, por ejemplo, Tintilla, Palomino, Pedro Jiménez, Mantúa, Cañocazo, todas en pie franco en una zona muy calcárea, y si te fijabas, las que normalmente, antiguamente, estaban plantadas en arcilla, sí, no crecían, tío, se quedaron así y con una clorosis brutal. Y la Palomino en un año tenía la altura de mi cabeza en pie franco. Ya, porque está adaptada y porque es la que puede vivir. Claro. Claro. Entonces, al final hay eso, también está el grosor de la piel, de la uva, de lo que se plantaba abajo. Entonces, Jerez se ha dicho muchas veces que se acaba quedando por la Palomino, por la crianza biológica, por tal. Pero hay un movimiento de selección de lo que había arriba, porque cada pago tenía un orden de variedades que estaba descrito. Si tú te metes un libro en 1868, te dice qué variedades estaban plantadas en cada pago. No te llega, y hasta la proporción. Y esto era muy importante, claro, si tú te vas y te retrotraes y lo estudias, ves que la proporción se debía mucho al tipo de suelo que tenía la variedad. ¿Porque las variedades estaban entremezcladas o dentro de un pago había como sectores? Mira, en Jerez estaba muy mal visto la coplantación. O sea, si tú vendimiabas mezclando, eras muy malo, muy mal viticultor. Antiguamente sí se coplantaba y se hacía, pero la determinación era que tú tenías que plantar en bloques y cada uno tenía que estar separada la variedad. Esto evidentemente llega después de muchos años de hacerlo, ¿no? Tenías que vendimiar no solo variedad por variedad, sino que además le tenías que hacer 3 pases a cada variedad. Es decir, como mínimo tú tenías que ir seleccionando racimo por racimo 3 veces. 3 veces. Y ahí surge otro de los pasos de la zonificación en Jerez, que son extraños o son diferentes al resto del mundo, y es que también hay una zonificación de la madurez. Y cada pago tenía muy estipulado qué tipo de vino podía producir según la madurez de la uva que tenía, que es muy importante también. Y a lo mejor tú estabas en Carrascal y podías producir un 80% de cortados o un 70% de cortados, 10% de dulce, y de palmas, que son los vinos de biológica, muy poquito. Entonces hay una zonificación por la selección de los racimos en cada parcela. ¿Y te indicaban el grado potencial al que tenías que vendimiar cada vez? ¿O cómo funcionaba? No, porque en aquel momento date cuenta que estamos hablando hace mucho tiempo, que el grado para ellos, o sea, hasta que llega Pastel y ya empieza un poquito la ciencia dentro del mundo del vino, se empiezan a pesar los mostos y tal, pero ellos lo hacían por observación, Fernando. Tú vendimias y había un periodo de 2 a 4 años de observación. Lo que me recuerda un poco al concepto alemán, por eso te preguntaba. Sí, hay más relación por ahí que con los franceses. Entonces, al final, ¿qué hacían ellos? Observaban de 2 a 4 años, en un periodo de fase estática, que nombraban de 3 formas diferentes los vinos. Palmas para los racimos verdes, que eran los vinos que después de fermentar te criaban velo de flor. Ellos no sabían por qué, pero bueno, evidentemente era porque tenía menos de 15 grados y aquello funcionaba muy bien. Cortados determinaban los que de 2 a 4 años iban por la vía oxidativa, tenían mucho volumen, mucha glicerina y no permitían que el velo de flor creciera, que ahora hablaremos también de la zonificación en bodega, si te parece, no se nos olvide. Y raya era cuando tenían tanto grado que después de fermentar se quedaban con unos restillos de azúcar que se iban a acético y daban un tono un poco de suciedad o de un vino, que eran los que se usaban para hacer las combinaciones de los cream y los vinos dulces. Entonces, ese periodo de 2 a 4 años se utilizaba para ver la madurez y los tipos de vino que teníamos. Joder, curioso. ¿No? Es muy difícil. Sí. Era hilar
o sea, separar y separar y separar. Sanlúcar era distinto. Sanlúcar era mucho más rock and roll. Era, aquí vamos, mezclamos, separamos todo. Había una viticultura muy buena, los mejores viticultores, bueno, Trebujena y Sanlúcar son los mejores viticultores del marco, Sí. pero es verdad que había mucho más, vamos a cogerlo todo y vamos a ver lo que sale, que es un concepto más rockero, ¿no? Del tema. Jerez era como todo tiene que ser perfecto y lava, porque los vinos, al ser tan caros, se podían gastar mucho dinero en seleccionar. ¿Y ahora en qué punto estamos ahora en cuanto a zonificación y al pago de las uvas? Pues mira, el pago de la uva en Jerez ahora mismo está muy mal. O sea, después de toda Eso está claro, eso está claro. toda Pero quiero decir, la historia que te he contado, pues te tengo que contar la realidad. Y es que en Jerez, pues se mezcla ahora mismo toda la uva y generalmente, no todos los productores, ni mucho menos. Vamos a hablar de la generalidad, es que se mezcla casi todo y la importancia está en la bodega. Todavía. O sea, Aunque que la revolución de 1900 no surtió efecto. ¿O sí, sí? surte efecto hasta 1970. Vale. Fíjate que son cada 100 años. 1770, primer gran plaf. 1870, con el crack y la reflexión, vuelven a ganar dinero, los hijos de los hijos vuelven a decir la rentabilidad y tal, no sé qué, la escuela de mercado, y 1970, pues lo mismo. O sea Vámonos a la bodega que nos quedan... y volvemos a caer. ¿Y ahora en qué estamos? Otra 50, vez en ese periodo claro, de reflexión. Entonces estamos nos quedan 50 años de hacer las cosas bien, ¿no? menos. De 70 se supone que ahora estamos en el proceso de reflexión. Claro. Y date cuenta que todavía pues gran parte de la gente siguen situando el terruño de Jerez en la bodega. Ya. Y bueno, yo no digo ni que esto esté bien ni esté mal. Hemos empezado la conversación diciendo que no tengo ni idea qué es el terruño y probablemente mucha gente tenga razón cuando dice que los vinos Jerez se pueden hacer en la bodega o no. Yo no soy de esa corriente de pensamiento. Yo creo que los vinos se hacen en la viña. Yo creo que igual que tú y casi todos los que están viendo este programa. Pero es verdad que en Jerez tiene mucha importancia la bodega. ¿Por qué? Fíjate, y sobre todo si se llevara a rajatabla tendría una importancia tremenda. La crianza biológica, Fernando, las levaduras, de cuenta que todos cuando tú fermentas en espontáneo y tal, y ahí podemos tirarnos otro programa si te vienen de la viña, te vienen de la bodega o te vienen de la ropa que la tienes encima. Pero es verdad que la crianza biológica está muy, muy seleccionada por la parcela por la que viene el vino. Tú te vienes de un pago de interior o de una barajuela muy concentrada y ahí te va a salir Montuliensis. O una variante, que son las levaduras que producen más acetaldehído y más concentración de crianza biológica. Si tienes un vino muy liviano, un poco tacto seco, costero, seguramente vas a tener una Beticus. Seguramente o casi seguro. Y dependiendo del año, además, si el año es cálido, vas a tener más concentración y levaduras que aguantan eso. Y si el año es liviano, no solo por el grado alcohólico, sino por el extracto seco, las condiciones, los metabolitos que tiene. Tú lo sabes bien, cuando se te sobremadura la uva te quedas sin nitrógeno y tal. Todo eso influye en una fermentación, pero la crianza biológica es como extender una fermentación años. Claro. Entonces, al final, el terruño de lo que se te ha adaptado a ese suelo es grandísimo y se extiende a la bodega. Ya, mira, nosotros estamos en Aragón, por hacer un inciso, en Aragón hay un vino tradicional que desapareció que se llama Pajarilla, como otras zonas que se llaman pajaretes, que son macabeos con crianza biológica. Y estamos en el proceso de entender, y estamos elaborando en damajuanas, pero sinceramente no tenemos ni idea de cuáles son las levaduras de la flor que están actuando. Así que igual ese sería el primer paso. Sería muy bonito que si lo estás haciendo por añada, ¿no? Sí, claro. En damajuana, por añada. Que vieras un poco los colores de esa levadura, la forma, porque cada tipo de raza de levadura forma una forma, hay unas que son más puntiagudas. Yo te mando la foto, no te preocupes. Manda, fotos de todos. Las vemos. Bueno, es bonito porque al final eso te inunda todo. Yo que tengo tintos también, como tenga un poco sin cogerle la merma, enseguida hace plaf y me sale una capa de Montuliensis además brutal. Ya, bueno, eso Raúl dice que, bueno, a Raúl Pérez le gusta esto. O sea, quiero decir, en los tintos. A mí no viene demasiado mal, Entonces, perdona porque te he cortado, pero entonces, eso nos tenemos que centrar, que nos quedan 5 minutos. El tema por lo menos introdúceme el concepto de vino sin encabezar, que esto es importante. Pues bueno, el vino sin encabezar era el vino de calidad en Jerez. O sea, vamos a empezar por ahí. ¿Cuándo? Pues mira, prácticamente date cuenta que el problema es que cuando llega la filosera ponemos portainjerto americano y la planta produce más
y ahí baja bastante el grado. Y sobre todo sube el rendimiento. Entonces Jerez se ha movido de los 1.000, 2.000, como mucho 3.000 kilos por hectárea que tenía antes de la filosera, a después de la filosera 5.000, y ahora mismo estamos en 15, 20 y hasta 30.000 kilos podemos encontrarnos en Viñedo Jerez, en secano y en un suelo calcáreo súper frío, ¿vale? ¿Qué sucede? Pues que antes, cuando estábamos 1.000, 2.000, 3.000 kilos por hectárea, vendimiento en octubre y dándole a soleo de un día, llegábamos a 15 grados, 17 y si tú quieres 25, porque al final se jugaba a pacificar y ese era el estilo, que tú sabes que es un estilo heredado del Mediterráneo. Hay muchísima gente que daba soleo o calienta la uva de una manera para concentrarla, ¿no? Pues Jerez se hacía así los vinos de Jerez. Claro, conseguir un vino fino, elegante, que te críe, que sea pálido, haciendo este proceso es muy complicado, Fernando, porque cuando tú pones la uva al sol, enseguida hay oxidaciones, se concentra y forma parte mucho más de los vinos viejos de Jerez, ¿no? Esos cream, esos vinos muy concentrados. Entonces, esa palidez era muy difícil de conseguir. ¿Cómo es mucho más fácil de conseguir? Pues quedándote a 12 grados y fortificando. No sé si me explico. Entonces, al final, el soleo es un proceso que era obligatorio hasta 1969, por el pliego del Consejo Regulador, se abandona por muchos motivos, ¿eh? No solo porque sea más barato fortificar y todo esto, sino porque además hay una búsqueda de los vinos más pálidos, porque Jerez cuando deja de vender, pues se ponen de moda los vinos blancos y los vinos de tanta crianza no se venden. Entonces Jerez busca convertirse en un vino blanco. Y bueno, ahí entra mucho el vendimiarante y en amanzanillamiento que tuvieron los vinos de Jerez. No, pero quiero decir, ¿y ahora? ¿Y tú por qué de repente vosotros, un movimiento, unas cuantas personas, empezáis a volver a hacer esto? Bueno, después de todo lo que te he contado, pues obvio, cuando tú estudias mucho la historia, ves que, mira, no te quiero dar nombres tampoco, ¿no? Pero algunos de los que están por ahí detrás eran vinos que no estaban fortificados nunca. Entonces, cuando tú catas eso, date cuenta que en Jerez jugamos, como le pasaba ayer a Dirk, que te habla, ¿no? Que va heredando cosas antiguas y tú vas viendo y dices, bueno, ¿y este que estoy haciendo yo estará mejor que este que recibí? Y pasan 30, 40, 50 años y tú no lo sabes, ¿no? Pero tú vas catando las cosas muy antiguas y las analizas. Y tú analizas este, por ejemplo, Carta Blanca. Esto es el unicornio absoluto del marco de Jerez. Dice, macho, esto tiene... No quiero dar parámetros técnicos, pero bueno, se ve que no estaba fortificado, ¿vale? Que a lo mejor le habían añadido algo de alcohol para la expedición. Y el vino, tío, es brutal. O sea, esto tiene una estructura de vino blanco que te llena en todos los aspectos, te toca, es salino, lo que le puedes pedir, todo lo que le puedes pedir a un vino mundial. Y claro, yo quiero hacer los vinos así. ¿Y con qué grados estamos? ¿De qué grado alcohólico estamos hablando en los vinos sin fortificar? Depende, pues vinos sin fortificar desde un blanco, los que puede hacer Ramiro, que puede quedarse en algunos de 10 grados y medio, a 15, 16. Yo hago hasta oloroso sin fortificar, 17. Pero en los vinos de 10 y medio, 11 no hay problema para el nacimiento de flor. Bueno, de hecho, cuanto menos flor, cuanto menos grado tienen, antes sale la flor. El problema es las bacterias, ¿no? Que si no tienes 15 grados no controlan. El problema es el concepto que puede ser el de la bacteria acética, sobre todo, ¿no? Que puedes acetificar. Vale, mira, ahí hay un tema, que es muy importante hacer el tema de diferenciación. La crianza biológica, y te doy este apunte solo, es un maquillaje, ¿de acuerdo? Y tiene que ver también con el tema del terruño. Si tú, en los climas cálidos, o en los climas fríos, perdón, tú puedes maquillar los vinos dando madera y ganando volumen, ¿vale? Aportas tanino, aportas lo que quieras porque tu vino quizás no tiene suficiente. En el clima del sur nosotros inventamos la técnica opuesta, que es reducir volumen. Claro, porque con el glicerol, claro. Quitas glicerina y quitas alcohol. La crianza biológica lo que más consume es alcohol. La fuente primaria es el alcohol. Entonces, claro, nosotros ¿qué queremos? Maquillar para que nuestro vino parezca más del norte. Eso es lo que hace la crianza biológica. Pero si tú, Fernando, estás en la costa, ¿para qué necesitas tener crianza biológica? Si ya tienes un vino vertical. Entonces, dependiendo del pago y dependiendo del sitio y de la parcela, que no te lo contaba antes porque, bueno, me he saltado un montón de cosas, ¿no? Pues es complicado sintetizar en una hora todo esto. Nosotros también tenemos toda la parcelación de todas las fincas, todas tienen nombre y tal, ¿no? A partir de 1900. Dependiendo de la finca y tal, la bodega constituía un tipo de soleraje. Si tú estabas en una zona crítica y muy peligrosa, como voy a hacer criaderas y soleras en la costa, tú ponías un número de solerajes grandísimo, a lo mejor 20 o 20 y tantas soleras, para mover mucho el vino. Y movías y movías y movías y metías oxígeno para que la flor estuviera a tope todo el rato, recibiendo todos los nutrientes necesarios para cubrir.
si te vas a interior, tú puedes jugar en estático. Y jugaban en estático, buscando la concentración. Entonces, fíjate qué bonito es todo esto. Tú tienes tu parcela, tú tienes tu pago, tienes tu tipo de suelo, se estudiaba, se pagaba la uva y en consecuencia tú adaptabas tu sistema de crianza a tu parcela. Y está descrito, ¿eh? Cada bodega tenía una tipología. Eso es la bomba. Yo lo que me estoy quedando sorprendido es cuánta gente buena ha tenido que trabajar durante años Joder. para poder llegar a todo eso. Es increíble. Increíble. No, Es una cosa... es uno de los sistemas, yo no sé, yo nunca había oído un sistema tan avanzado. O sea, quiero decir, en el fondo, piénsalo, es acojonante. Me gusta mucho que hagas esa consideración porque uno no quiere sonar chauvinista cuando lo dice desde Jerez, ¿no? Pero el sistema es muy, muy avanzado y llega a sorprender. Es que, Fernando, llegaba a haber pleitos y venía un perito a peritarte el suelo para que te pagara la uva en consecuencia. Estamos hablando del principio del siglo XIX, es la leche, tío. Y decía, no, que lo mío es albariza segunda, no tercera. Y te vería un perito y te hacía la reacción calcárea si hacía falta y le ponía tal. Es una cosa muy... que estamos Vale, en todo lo contrario. ¿Ya está? ¿Me he perdido yo o te has perdido tú? Tú te habías perdido, pero ya has vuelto. Ah, perdona, vale, seguí hablando. Bueno, pues que hemos llegado a un punto en que estamos en casi todo lo contrario, que es, pues, el vino se hace en bodega. Entonces, esto no es lo mismo que te pasa en otras zonas que no ha tenido esta historia detrás, ¿no? Resulta que te da pena y por eso, bueno, Ramiro y yo y otros muchos productores que han empezado a hacerlo y gente que está escribiendo, pues queremos recuperar este Jerez. Yo creo que es el día que menos he hablado en todo Es que yo hablo por los codos, tío. En todo el rato. Me ha parecido fascinante todo lo que nos has empezado a contar. Creo que me siento con la sensación de que nos hemos quedado a medias. Esto es como, ¿sabes lo que quiero decir? Pero esto siempre es bueno. Entonces, me quedo mucho con el concepto de lo bonito que es ese concepto de que cada 100 años por lo menos haya un momento de reflexión y que bueno, estoy orgulloso de poder estar hablando con una de las personas que está encargada de esa reflexión, junto con otras muchas, porque al final una reflexión es algo común, ¿no? Que esto es lo bonito que está pasando ahora, ya no solo en Jerez, sino en España, ¿no? Un montón de gente repensando el concepto de hacia dónde tiene que ir el vino y hacia dónde tiene que ir, más importante que eso, la viticultura para que sea sostenible, ¿no? Yo me atrevería a decirte que necesitamos un ratito más. Por desgracia, vamos a tener más ratos. Entonces, si te animas, me gustaría, porque es que me quedan 5 preguntas más. Entonces, nada, ya te llamaré. Se nos quedan muchísimas cosas en el tintero. A mí me hubiera gustado también hablar del papel de Dirk, que lo tuviste ayer en Jerez, que ha sido un papel importantísimo, como en muchas zonas que la he visitado. O sea, se puede hablar de muchas cosas de lo que está pasando en Jerez. Nos hemos centrado mucho en qué ha pasado en Jerez, pero ahora mismo tenemos una explosión de vida muy bonita. Bueno, pues te llamaré y te intentaré convencer para que me des otra horita, si no te importa, porque es que creo que hay mucho que hablar y bueno, yo me he quedado, vamos, es que he tomado tantas notas, tengo todo aquí revolucionado. Ahora convence a Ramiro y que cuente otra parte de Bueno, Ramiro. a Ramiro lo voy a convencer seguro. Solamente darte las gracias por tu tiempo. La verdad es que lo único que no has hecho es beber vino de lo concentrado que estabas hablando. No me ha dado tiempo. Y sé que tengo que ir por allí y lo haré con una botella de mi Macabeo con flor para que la critiques, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias por todo, por estar, por todo el trabajo. Me preguntan, y esto nos tienes que decir, que para cuándo el libro. Igual lo han preguntado 100 veces. Pues mira, ya hemos terminado todos los planos, por fin. Están todos los planos de todos los pagos. Lo conté esta mañana, 129 pagos con yo no sé cuántos tropecientos subpagos, más todas las parcelas. Y ahora pues Ramiro está liado escribiendo una parte de la manzanilla. Y con la situación que tenemos, Fernando, pues es el empujón para terminarlo, está claro. Joder, pues eso. Por lo menos que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Por bien no venga. Bueno, muchísimas gracias por todo y espero verte pronto otra vez, ¿vale? Bueno, muchas gracias, Fernando. Ánimo a todos. Gracias. Hasta luego. Paz. Chao. Adiós.